Bienvenidos a nuestra academia, una de las más antiguas instituciones de Argentina, que cuenta hoy con 40 miembros, 129 o 130 académicos, 40 académicos titulares y del orden de 130. No sabemos, hay el principio de incertidumbre de Heisenberg, ahí dando vuelta. Académicos correspondientes, ha tenido integrantes de la talla de nuestros premios Nobel, ha tenido integrantes de la talla de Einstein, así que nosotros somos un pálido reflejo de eso. No, quizá no. Es un honor para nosotros contar, siempre es una alegría traer un nuevo integrante a nuestra casa, y en el día de hoy vamos a incorporar oficialmente a nuestro académico correspondiente, el doctor Ricardo Villalba. Invito a la doctora Carolina Vera, académica titular, a hacer la presentación. Pásame el micrófono. No te voy a dar el micrófono. Mío. Bien, invito a mi colega Carolina Vera a dar la presentación. Bueno, cuando se acaba un poco. Gracias a la académica Zariski por la música. Bueno, es un honor para mí estar presentando en forma plenaria a Ricardo. Ricardo tiene una carrera muy rica. Yo no soy para esta formalidad, así que vamos a hacerlo de una manera, un recorte. Me tomé la libertad de hacer un recorte de su vasta carrera, porque dentro de esa vasta carrera muchas veces cuando uno hace una enumeración se van perdiendo esos detalles que hacen en este caso a Ricardo como investigador y como persona distinguible. Para algunas antecedentes tradicionales, Ricardo es investigador superior del CONICET, en el Instituto de Mibología, Glaciología y Ciencias Ambientales de Aniglia, del CONICET en Mendoza. Nació en San Rafael, Mendoza. Se formó como ingeniero forestal en la Universidad Nacional de La Plata y después tuvo un máster de fotointerpretación forestal en el Centro Interamericano de Fotointerpretación de Bogotá, Colombia. Y luego acá hay una bisagra, por lo menos para mí, porque como les voy a comentar, Ricardo tiene su vasta experiencia en la que llamamos la paleoclimatología, y es ahí donde va a la Universidad de Colorado primero a hacer su PhD y después a la Universidad de Columbia a hacer un postdoc en el Tree Ring Laboratory, donde comienza y desarrolla estas líneas de investigación. Teniendo en cuenta los números duros, que en esta academia nos gustan también, es de los investigadores de Argentina con mayor impacto mundial de sus publicaciones, considerando todas las disciplinas, no solo su disciplina, ¿no? Por ejemplo, en el ranking de la Universidad de Stanford, que muchas veces utilizamos. Ejemplos, tiene más de 200 publicaciones internacionales, un índice H de 58 en Scopus, 73 en Google Scholar. Pero no son solo estos números, sino que hay otros aspectos de la carrera de Ricardo que me permiten afirmar que es el investigador del país más destacado y uno de los más destacados del mundo en investigaciones relacionadas con la dendrocronología, la paleoclimatología y también el cambio climático, así como en ecología forestal y recursos hídricos andinos. El trabajar en redes colaborativas es una de las características distintivas de las investigaciones realizadas relacionadas con el cambio climático y el ambiente. Y en este sentido, Ricardo ha tenido un gran liderazgo en el fortalecimiento y expansión de redes colaborativas de investigación en las temáticas de especialidad en el país, en Sudamérica e inclusive en el mundo. Un ejemplo de esto fue su activa participación como miembro del Steering Committee de la iniciativa global PAGES, que se llama Past Global Climate Changes, que ha sido fundamental a nivel mundial esta iniciativa para coordinar la compilación, síntesis de las observaciones, reconstrucciones y modelos de las dinámicas climáticas, ecosistémicas, ambientales y sociales del pasado. Además, Ricardo ha coordinado proyectos internacionales, como todos nosotros, pero la diferencia es de gran envergadura. También en nuestras temáticas existe la posibilidad de, si uno se lo propone, de financiar
redes de investigación colaborativas que involucran a muchos países, ¿no? Y en ese sentido, estas redes han sido, en particular las que ha liderado Ricardo, han sido fundamentales para incrementar el conocimiento, que debo decir todavía limitado, de las variaciones paleoclimáticas en el hemisferio sur. Acá me quiero hacer una mención a uno de sus trabajos. Como dije, tiene más de 200 trabajos. Entonces, uno dice 200, pero ¿qué es? ¿Qué podemos sacar, ¿no? Entonces, él nos va a dar una presentación, pero yo quise rescatar uno de esos trabajos que para mí fue como un faro en el tema. A través del estudio de los anillos de árboles del sur de Sudamérica, Nueva Zelanda, Tasmania, esto fue publicado en Nature Geoscience en el año 2012, se pudo mostrar que el cambio en el crecimiento de los árboles de estas zonas en los últimos 50 años del registro son inéditos en relación a los 250 anteriores. Y eso desde el punto de vista de la evolución de los bosques. Pero a su vez, a través de las metodologías que él y sus colegas han desarrollado, han podido reconstruir un índice que mide las condiciones de la circulación atmosférica del Polo Sur. Entonces, a través de estas reconstrucciones, ellos nos mostraron que el cambio que ha experimentado la circulación atmosférica polar sur en los últimos 50 años no tiene precedentes en los últimos 600 años. Entonces, estos estudios paleoclimáticos de Ricardo y sus colegas se han sumado a otros similares que se han realizado y se realizan en mayor medida en el hemisferio norte. Entonces, esta contribución del hemisferio sur es fundamental para tener esta descripción global, ¿no? Y este esfuerzo mundial, entonces, ha permitido desde los 2000 incrementar significativamente la base de evidencias que describen y confirman el cambio climático antropogénico. En ese sentido, vale la pena destacar que Ricardo ha sido autor principal en el cuarto ciclo del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, IPCC, siendo en ese ciclo que el IPCC ganó el Premio Nobel de la Paz, por esta acción justamente colaborativa. El IPCC no ganó el premio de ciencia, sino que es el Premio de la Paz a este esfuerzo, ¿no? Y a esta enorme trayectoria científica se le suma su enorme trabajo en el sistema científico argentino. Por ejemplo, fue el primer director por concurso de IANIGLA. Y también, con esto ya voy terminando, se destaca su esfuerzo y convicción en apuntalar científicamente la gestión de los bienes naturales del país, como son nuestros bosques y el agua. Ha realizado muchas actividades para su provincia, ¿no? Apuntalando políticas públicas con conocimiento científico. Pero no puedo dejar de mencionar que impulsó a nivel nacional el proyecto de ley de protección de glaciares, que fue transformado en ley nacional en octubre de 2010 y por el cual el IANIGLA tiene la responsabilidad nacional de realizar los inventarios nacionales de glaciares. Esta ley ha sido un motivo de gran orgullo y los inventarios han sido una información clave para la gestión del territorio. Pero esta ley también le ha traído a Ricardo enormes injusticias y graves problemas personales a través de juicios carentes de adecuada base científica. Por lo que vuelvo a lamentarme por esta enorme injusticia que Ricardo ha sufrido y quiero remarcar la enorme importancia de que instituciones como el CONICET y las universidades contengan y apoyen a investigadores que, como él, se involucran en las políticas públicas de nuestro país. Finalmente, quiero mencionar el gran trabajo de Ricardo en la dirección de estudiantes, becarios e investigadores, no solo por el gran número de personas que formó y la calidad científica de sus trabajos y sus investigaciones actuales, sino también por el gran amor y cariño que le tienen, lo cual es una muestra de la calidad de persona que es. Por todo esto, creo que debe ser un orgullo entonces para la academia que Ricardo se incorpore como académico correspondiente. Muchas gracias. Bienvenido. Bueno, muy bien. A la academia es un honor tenernos con nosotros. No, al contrario, el honor es el gusto mío. Muchas gracias. Espectacular. Gracias. Muy bien, excelente. Gracias a todos. Muy bien. A continuación, el piso es vuestro, doctor. Bueno, Señor académico. muy amable. Bueno, en primer lugar, obviamente, agradecer lo que tengo que hacer. Lo más importante que tengo para hoy es agradecer a la academia esta distinción
de miembro de la provincia, en representación de la provincia de Mendoza, que obviamente me llena de orgullo y de alegría este momento que estamos aquí todos ustedes presenciando y viendo justamente todas las mentes brillantes que están aquí, que pasaron por esta academia estos 150 años y que me llenan de orgullo. Quiero brevemente agradecer a mis padres. Mis padres, ninguno terminó el colegio primario, ninguno de los dos, pero sin embargo supieron valorar, hacerme entender el valor de la educación. Quiero agradecer a la República Argentina, su sistema de educación pública que me permitió hacer escuela primaria, secundaria y universidad en forma gratuita. Agradecer al sistema científico argentino, tanto universitario como el CONICET en particular, que bueno, me dio muchas alegrías en mi vida, conocer gente enormemente valiosa, como los que están aquí presentes. Para mí ha sido toda una alegría formar parte del CONICET. Y obviamente a mi familia, porque en una medida u otra todos somos, los científicos, nos metemos en una aventura científica donde volvemos a la familia, y la familia me ha acompañado durante más de 40 años en toda esta aventura de la ciencia. Quiero contarles brevemente algo sobre mi trabajo. Obviamente Carolina ha hecho una muy bondadosa exposición de mis antecedentes. Realmente todo lo he hecho con gusto, como lo hacen todos ustedes que están aquí, y sabemos que a pesar de las situaciones que uno puede enfrentar, fundamentalmente en defensa de algunos recursos de nuestro país, lo hacemos con ganas, y si estuviera la posibilidad seguramente lo volveríamos a hacer. Entonces, comentarles que hoy quiero decir, a pesar de esta situación que uno pasó en algún momento, volver ahora a insistir con otro recurso que me parece clave y que está muy asociado con mi especialidad, y que son justamente los bosques y los bosques nativos, y en esta relación de los bosques nativos con la sociedad, con el cambio climático, cómo la comunidad científica nos estamos preparando para hacer de nuestro lado todo el aporte más grande que podamos para conservar un recurso que voy a tratar de convencerlos a ustedes que es vital, que es fundamental, no solo para la Argentina, sino para el mundo en su totalidad. Bueno, la presentación entonces de hoy tiene un título un poco ambicioso, pero es justamente Cambio Climático y Bosques Nativos Argentinos, y entender qué es lo que está ocurriendo frente al cambio climático, cuál es la situación de nuestros bosques y cómo debemos entender, aumentar nuestro entendimiento de estas relaciones para poder proyectar el futuro de un recurso que vamos a ver que es clave y fundamental. De alguna forma, Carolina ya lo adelantó, que mi especialidad son justamente los anillos de los árboles. Es decir, yo durante estos 40 años, desde que entré al CONICET en el año 1980, me he especializado en tratar de entender el lenguaje que hablan los árboles, tratar de entender qué es lo que nos quieren comunicar. Y eso lo van a hacer justamente a través de su leño. En el leño de los árboles va a quedar registrado todo lo que está ocurriendo a su alrededor. Son unos sensores increíbles, fantásticos, y esto va a quedar registrado en lo que estamos viendo, que son justamente estas banditas que representan los anillos de crecimiento. Y esos anillos de crecimiento van a tener distintos aspectos de acuerdo a la especie, al sitio, el ambiente en el cual están creciendo. Y quiero contarles que los árboles tienen una enorme capacidad de ir registrando mes a mes, o temporalmente, inclusive año a año, qué es lo que está ocurriendo a su alrededor. Y lo hacen justamente a través de estos anillos de crecimiento, que si nosotros los miramos en detalle, vamos a ver claramente que nos están dando información única, súper valiosa. Es decir, estamos viendo
aquí anillos de crecimiento en una de las especies nuestras, el ciprés de la cordillera. Cuando ustedes entran a Bariloche, todo el Valle Encantado, ese paisaje fantástico con todos estos arbolitos, esto es el ciprés de la cordillera. Y allí estamos viendo anillos de crecimiento y ustedes pueden ver en más detalle que las imágenes anteriores y pueden ver claramente que cada uno es distinto del otro. Cada una de estas bandas es un anillo de crecimiento. Esto se formó una por año y cada una de estas bandas es distinta. No hay una que sea igual a la otra en el diámetro, en el espesor, en las particularidades que tienen. Y esto nos va a decir que cada árbol nos va a contar de cada año en particular, a través de estas variaciones en su expresión en el leño, las particularidades que tuvieron, lo que ocurrió en ese año en particular. Así ustedes podrán ver aquí en la punta un anillo muy particular, oscuro, pero también allí enfrente, arriba, también hay otro, que corresponden a eventos de heladas extremas que afectaron el leño de los árboles, tuvieron la capacidad de ser tan intensas que pasaron a través de la corteza que protege los árboles y producen esa ruptura en el tejido cambial. El tejido cambial, el cambio es el tejido que forma la madera, rompe las células allí y luego hay todo un proceso de recuperación y nos está diciendo entonces que ese año en particular hubo un evento climático extremo que produjo un enfriamiento que no ocurre en años relativamente normales. Es decir, podemos ir mirando y viendo cada anillo de crecimiento y en detalle tiene particularidades que nos va diciendo, que nos va contando ese secreto, ese lenguaje que los árboles están registrando a lo largo de sus anillos de crecimiento. Y lo interesante es que los árboles tienen una particularidad. En un mismo sitio, los árboles que están creciendo en un mismo sitio, componen una historia común, es decir, lo que me cuenta a través de su leño un árbol de una araucaria en un lugar determinado es muy similar a lo que me va a contar el vecino que tiene allí, la otra araucaria, 3, 4, 5, 10, 15, es decir, que están contándome una historia en común que ustedes la pueden ver claramente en estas muestras aquí que figuran en ese sector donde los anillos de crecimiento que estamos viendo son esas líneas que ustedes están viendo en la madera y que uno encuentra un pedazo de madera que tiene una parte de historia, que tiene parte de esa historia común y cuando la compara con otro sector va a encontrar que hay coincidencia en ese patrón. Entonces ustedes fíjense en ese patrón de anillos delgados, un anillo grande, un anillo delgado, un anillo grande. Ese es un patrón único que va a estar asociado fuertemente a la variabilidad climática, pero que además colegas míos lo llaman como la belleza de la dendrocronología, la belleza de los anillos de árbol, the beauty of the dendrochronology, porque esto nos permite establecer relaciones y poder fechar esa madera y poder cofechar entre muestras, de tal forma que ese lenguaje común me da la posibilidad de formar en el tiempo cronologías de anillos de árboles donde se van contando la historia de árboles que vivieron en un momento determinado entre el árbol vivo y el árbol muerto, hay un solapamiento ahí, yo puedo identificar esos anillos pequeños que figuran ahí y un patrón particular que figura más hacia el pasado y que ese patrón luego también se va a transmitir, si voy a un yacimiento arqueológico, encontrar madera allí y poder fechar esa madera con precisión. Y la historia es que ese lenguaje común, esa belleza de la dendrocronología me permite construir series temporales muy extensas, muy largas. Así, por ejemplo, trabajando con alerce, ustedes pueden ver los anillos de crecimiento en el alerce, que es una de las especies nuestras emblemáticas de nuestros bosques, especies que pueden vivir miles de años. Hay ejemplares entre Argentina y Chile, algunos de ellos que han llegado a sobreponerse a los 4.000 años de edad, 4.000 años un individuo. Y que uno, cofechando o tratando de buscar ese lenguaje común, puede ir conectando desde el presente, desde el año 2000, muestras hacia el pasado que se van justamente empleando ese lenguaje común que técnicamente nosotros llamamos cofechado y remontando en el pasado de tal forma que podemos contar ahora con una cronología
de 5.682 años en el pasado. Y que va del año, obviamente, 3.672 antes de Cristo hasta el año 2009, cuando se hizo este estudio. Y la historia es que cuando uno dice, este es el año 4.228 antes de Cristo, es el año 4.228. No es el 4.227 ni el 4.229, es el 4.228. Lo que me da esa belleza de esta técnica de poder fechar con esa enorme precisión justamente cada uno de los anillos que conforman la madera. Y esto vamos a ver que tiene aplicaciones increíbles. Puedo saber desde obras de arte, desde un Stradivarius, si ese Stradivarius es verdadero o no, porque el patrón, cuando los árboles con los que se elaboraron el Stradivarius se cortaron, corresponden a una época determinada donde todos se contaban una historia común. Entonces, ese Stradivarius tiene que tener ese patrón, esa canción común que solo pueden replicarse con los árboles que se hicieron los Stradivarius. Entonces, es una técnica que va a tener, vamos a ver, una enorme cantidad de aplicaciones. Y el desafío nuestro ahora actual es cómo vamos a emplear esa técnica para avanzar en nuestro conocimiento de nuestros bosques nativos. Así ese registro que veíamos anteriormente de 5.682 años, lo pudimos comparar con la irradiancia solar, porque no teníamos otro registro, entonces cómo ha ido variando la actividad solar justamente en la Tierra, y hay registros que son totalmente independientes de irradiancia solar, y uno puede ver que existen ciclos, tanto en este registro de los alerces patagónicos con el registro de irradiancia solar, con ondas comunes de 746, 512 años, 432, 372, 293, es decir, que ambas series, la de irradiancia solar y las series de anillos de árboles, tienen justamente de los alerces, tienen esa misma periodicidad, lo que nos está indicando claramente que hay una influencia de la irradiancia solar, de los cambios en la radiación solar, en el crecimiento de estos bosques que crecen en la Patagonia. Esto lo brinda solamente la posibilidad de poder, justamente a través de ese lenguaje común, construir un registro de 5.000 años para poder comparar también con un registro milenario. Si tuviéramos registros mucho más cortos, nunca vamos a poder llegar a encontrar ciclos comunes de 750, casi un milenio, casi 1.000 años, entre el crecimiento de los árboles y la irradiancia solar. Podemos también tener una visión, una perspectiva mucho más extensa, y esto es el trabajo que Carolina de alguna forma se refirió, es decir, comparar qué pasaba entre los anillos de árboles ubicados a lo largo de los Andes en América del Sur con aquellos que se encuentran en Nueva Zelanda y en Tasmania. Y claramente ver que hay tendencias comunes, por ejemplo, en nuestros bosques de araucaria, austrocedros, el ciprés que les hablé, araucaria, y el Nothofagus betuloide que crece en el sur, en Tierra del Fuego, que muestran tendencias particulares que son consistentes con este modo anular del sur, es decir, con esta circulación antártica que tiene influencia no solo en el crecimiento en América del Sur, en nuestros bosques, sino también en Nueva Zelanda y en Tasmania. Es decir, que los árboles del hemisferio sur en alguna forma están hablando un lenguaje común que proviene justamente de un forzante de circulación hemisférica, que es la oscilación antártica, y que imprime en la variabilidad de los anillos de crecimiento justamente esta variabilidad, esta canción común que todos los árboles en distintos lugares del hemisferio sur están entonando de alguna manera. Hay cosas que son increíbles de los anillos de los árboles. En el año 2007, junto con un colega chileno y su hija, anduvimos recorriendo Tierra del Fuego, y a mí me sorprendió en particular un anillo, que es el anillo 1769. Ustedes pueden ver en la imagen superior, donde está en rojo es la media y en gris es cada uno de los árboles que componen una cronología. Y el año 1769 fue un año muy particular, porque el crecimiento cayó fuera de lo que es el rango de variabilidad natural
Es decir, el clima puede hacer variar el crecimiento de los árboles, como lo vemos, por ejemplo, en la última parte. Es decir, la línea roja varía, hay años secos, hay años húmedos, cálidos, fríos, que hacen que varíe. Pero el año 769 fue un año muy particular. ¿Por qué? ¿Qué es lo que había pasado allí? Cuando uno mira justamente la muestra de los árboles, de muchos de los árboles que allí se encontraban, uno veía, por ejemplo, que estaba el año 764, 65, 66, 67 y 68 relativamente normales, pero después faltaban. Por esta historia del lenguaje común yo puedo determinar, esta parte me coincide con esto, esta parte me coincide, y puedo saber si faltan anillos en el sector medio, porque la historia están cantando, están diciendo, están escribiendo la misma historia. Cuando uno encuentra que el año 1769, 70 y 61 en esa muestra particular está ausente, y los otros son muy pequeñitos, fíjense, el 1772, 1773 al 75. Bueno, ¿qué pasó allá? No fue el clima. El clima puede originar este tipo de variabilidad, y si uno lo mira, por ejemplo, ahí cerca del 1880, hay un anillo muy delgado que corresponde al evento Niño de 1877, que fue el evento Niño del siglo XIX, el más extremo. Y ahí quedó marcado en árboles que están creciendo en el sur de Argentina y Chile a lo largo de sectores como el Estrecho de Magallanes y otros sectores nuestros. Bueno, ¿qué había pasado en el año 1679? Como hay muchos sitios, como hay muchos lugares donde vamos estudiando los árboles buscando ese lenguaje común, pusimos cuál era el crecimiento de los árboles en ese año 1769. Y vimos entonces que no había sido una cuestión pareja, que todo Tierra del Fuego, que todo el sur de Sudamérica había tenido un crecimiento muy delgado, representado por los colores más oscuros, esos azules violáceos que aparecen allí. Y que la distribución era que a lo largo de un sector que empezaba como en el lago Fagnano y se extendía por el seno Almirantazgo y y se extendía por el Estrecho de Magallanes, allí la disminución había sido menor. Y la realidad después nos muestra que por allí, Víctor lo conoce mucho mejor que yo y los geólogos, pasa justamente, es la conexión entre la placa de Escotia y la placa de Sudamérica, y que allí hay movimientos sísmicos históricos, 1879 de Punta Arenas, 1949 en Ushuaia, y que bueno, justamente el 1769, la ubicación de donde ocurrió la disminución del crecimiento, está fuertemente asociada a la ubicación a lo largo justamente de esta falla geológica. Es decir, que había sido un movimiento sísmico el que había originado esta historia, y que los árboles de alguna forma nos están contando, nos están diciendo, más allá, antes de que el hombre o de que tuviéramos registros históricos de ese lugar, ya podemos saber a través de los anillos de los árboles cuándo se produce justamente movimiento sísmico de esta naturaleza. Y para cerrar, digamos, de esta herramienta gigante que tienen los anillos de crecimiento, quiero contarles que los anillos de crecimiento, yo les agradezco, hasta me han corregido, porque errores que he cometido y errores que fueron publicados. Y el caso más interesante es del glaciar Frías, porque bueno, mis estudios siempre estuvieron cerca del hielo, porque donde hay bosques hay glaciares, donde hay glaciares hay bosques, y siempre hemos estado estudiando. Entonces usamos los anillos de los árboles para datar justamente la retracción de los glaciares. Este es el glaciar Frías, que este es el Cerro Tronador que ustedes ven allá en el fondo. Esta es una imagen histórica. La situación en el año 2005 es la que estamos viendo. Como consecuencia de este proceso de calentamiento global se están reduciendo enormemente. Y nosotros, usando los anillos de los árboles, tuvimos la capacidad, contando justamente el número de años que tienen cada uno de los árboles que crecen sobre estos depósitos, estas morenas frontales y laterales que dejó el glaciar, pudimos reconstruir la historia de fluctuación. Desde el año 1986, cuando empezamos a trabajar, y fuimos datando morenas, y llegamos hasta la morena, la más externa, asociada a lo que se conoce como la pequeña edad de hielo, el evento más frío que ocurrió en los últimos 1000 años, y que datamos al año 1640-1660. Y allí hubo un elemento clave que, como yo les conté, hubo un anillo con una señal de congelamiento, que está en la imagen baja,
que es 1639, está marcado como 1639. Entonces, ese anillo, allí nos llevó a pensar que el glaciar había estado cerca de ese árbol que se encontraba justamente en esa morena, y que el frío del glaciar en un momento determinado, el glaciar había tocado el árbol y que había originado ese anillo de congelamiento en una especie que es el alerce de corteza muy gruesa. Entonces, Arctic and Alpine Research en el año 1990 publica esta historia diciendo, bueno, ese máximo glaciar, esa pequeña de hielo alcanzó su máximo en 1640, fuertemente respaldada por este anillo de congelamiento, por este efecto del glaciar acercándose al árbol y produciendo un anillo con una señal de congelamiento. Bueno, la historia me indica que, bueno, esa historia duró 40 años o algo así, porque ahora, trabajando en un lugar desértico, esto es el límite entre la estepa y el bosque, muy lejos de los glaciares, allí no hay ningún glaciar. Estos son cipreses que crecen cercanos ahí al sitio más conocido del Valle Encantado, donde está el Dedo de Dios y todo. Cuando entramos a Bariloche y andamos buscando la forma. Existe claramente una muestra, todas las muestras de ese lugar, aquí les estoy mostrando una, donde me está diciendo, mira Ricardo, la madera cambió de color alrededor del año 1589, un poquito antes, que tenía un color más claro. Hubo todo un periodo de coloración más oscura y después del 1675, 1680 volvió a tomar el color normal. ¿Qué pasó allí? Es justamente el periodo que registra cada uno de estos valores, 1589, 1632, 33, 1639, 50 y 75, fechas de helada, congelamiento. Es decir, fue un periodo muy frío. Y el año 1639, en el cual yo por 40 años dije que el glaciar había empujado un árbol y había producido, fue un evento de una helada, un proceso de congelamiento extremo que ocurrió en la Patagonia, posiblemente el más frío de los últimos 1000 años, donde los árboles próximos a los glaciares en el límite con Chile y próximos a la estepa, 100 kilómetros separados, registraron este evento. Entonces, Villalba, te equivocaste. No fue que el glaciar estuvo cerca del árbol y que por esa consecuencia hubo un anillo de congelamiento. Fue un evento, un enfriamiento tan intenso que ocurrió en toda la Patagonia y que en el año 1639, que tanto los alerces pegados al límite con Chile como los cipreses en el límite con la estepa patagónica registraron ese evento. Así que yo le agradezco a los árboles que durante mi vida me han podido mostrar que hasta que me equivoqué, y claramente aquí has cometido un error como consecuencia justamente de esta posibilidad que me brindan los árboles, de este lenguaje común que escriben en grandes extensiones. Bueno, y cómo todo esto, esta belleza de la dendrocronología la podemos aplicar ahora para resolver un problema actual que nos está preocupando. Y que si uno camina por los bosques patagónicos, si uno camina por distintos lugares del país, va a encontrar que los bosques, que hay procesos de decaimiento y de mortalidad de estos bosques. Y que son situaciones que ocurren cada vez más frecuentes. Aquí, por ejemplo, en la parte superior tienen una fotografía del año 1934 del paso que une Bariloche con San Martín de los Andes, el paso Córdoba. La misma imagen de los 1934 y 2012, donde uno ve que la mortalidad ha aumentado enormemente de los bosques, que están cada vez siendo afectados por situaciones climáticas, vamos a ver, extremas, para las cuales esos árboles que tienen 300, 400 años nunca fueron expuestos a estas situaciones en particular. Y uno comienza a ver este tipo de imagen. Estos son bosques cercanos al campo de hielo patagónico, cerca del glaciar Perito Moreno, y allí ve esos árboles muertos, y no es fuego, porque no hay fuego, y no es que es ganadería, es simplemente un proceso de que en algún momento dado las sequías se están intensificando y produciendo la mortalidad de los bosques.
Nosotros comenzamos estudiando esto en el límite, obviamente, siempre entre la estepa y el bosque, porque allí es donde justamente uno espera una mayor sensibilidad del bosque que recibe menor precipitación a las sequías y por lo tanto al proceso de mortalidad. Y esta es una imagen justamente del ecotono entre el bosque de ciprés y la estepa, donde uno comienza a ver justamente este proceso de mortalidad. Y esto nos interesó por lo menos lo hemos estado siguiendo durante los últimos 30, 40 años y usando esta belleza de la dendrocronología de poder fechar exactamente en el lenguaje común en qué momento murió cada árbol, pudimos reconstruir 3 eventos de mortalidad episódica. Es decir, siempre los árboles están muriendo, hay una mortalidad como los seres humanos de fondo que ocurre, un background pero hay años en particulares en ese lugar, o sea, en el borde entre la estepa y el bosque, en el cual habían eventos episódicos. Y cuando relacionamos esos eventos episódicos con la disponibilidad hídrica, claramente los 3 eventos episódicos más importantes de mortalidad coinciden con los 3 déficits hídricos más importantes que pudimos, basado en registros instrumentales, reconstruir para el norte de la Patagonia. Entonces, claramente estábamos muy felices que los eventos extremos de sequía eran los que producían la mortalidad del bosque en ese lugar particular entre la estepa y el bosque, porque allí era la sensibilidad era enorme del bosque que crecía allá. Sin embargo, más posteriormente a ese estudio, cuando habíamos terminado ese estudio, aparece una enorme sequía en el año 1998, 1999, otra vez asociado a un evento niño, pero ahora no mueren los árboles en la estepa, en esa franja sensible. Esto estamos mirando es Lago Mascardi, que donde la precipitación está media arriba de los 2000 milímetros, pero que hay una situación extrema donde todos los árboles que ustedes ven grises aquí murieron como consecuencia de esa sequía. Árboles de coigüe que tienen diámetros de 1 metro, 1,20 metros, 1,5 metros, que tienen 400 años, que vivieron allí por 400 años y que cuando nosotros miramos habían sido expuestos a un verano extremadamente seco. Usando anillos de árboles reconstruíamos el caudal del río Puelo, cercano al lugar, y era el caudal más bajo de los últimos 400 años del río. Y las temperaturas de primavera habían sido enormemente cálidas, llevando o exponiendo a esos árboles que vivieron allí 400 años a situaciones particulares que producen la mortalidad de los mismos. Fíjense, esto es trabajo de la gente de INTA que se preocupó por esa sequía. Lo que están viendo, esa península es Isla Victoria, es parte de la Isla Victoria en el año 1996 y después de la sequía en el año 2000, donde más del 75% de los árboles en ese lugar particular murieron como consecuencia de esta sequía. O sea, las sequías ya no eran parte de la historia ecotono o del límite entre el bosque y la estepa. Ahora estábamos entrando en situaciones más extremas. Y la situación comenzó a repetirse en otros lugares. Entonces, más recientemente, al lado del campo de hielo. Esto es el río eléctrico en el campo de hielo y hay manchones de bosque de lenga que no es fuego, el pastizal está allá abajo, la sequía está justamente matando nuestros bosques. Simplemente la imagen mostrando igual, la imagen satelital entre el año 2007 y el año 2012, la diferencia entre el bosque que estaba no afectado y todas las manchas rojas que ustedes están viendo en la imagen 2012 corresponden a bosque que murió como consecuencia de esta sequía, donde un periodo de humedad, la línea azul representa la precipitación y de temperaturas bajas, es fuerte, rápidamente interrumpida por un evento climático extremo, como el que ocurre en la sequía de ese verano, noviembre, diciembre y febrero de 2011-2012, donde se cambia ese patrón y donde dio origen a la mortalidad de miles de hectáreas de lenga justamente en ese sector de la Patagonia Argentina. El futuro para estos bosques no es sencillo y es complicado, porque justamente usando la dendrocronología tenemos la perspectiva de ver cómo ha ido evolucionando las precipitaciones del año 1600 a la actualidad y las sequías estas que hablamos episódicas que yo les mostré al principio en el ecotono estepa-bosque
son estas que están indicadas, 13-14, 42-44, 56-58. Y si uno mira en el largo periodo, las sequías fueron importantes, la última parte son los datos instrumentales, fueron importantes, pero no fueron totalmente anómalas en el contexto de los últimos 400 años. Fueron sequías importantes y el bosque en la estepa aparentemente se moría. Hay esa dinámica entre avanza la precipitación en una dirección, pero vuelven periodos secos y vuelve a retrotraerse el bosque. Pero bueno, el pronóstico futuro en función de la oscilación antártica, de este factor que regula, como decíamos, el crecimiento de los árboles en todo el hemisferio sur, y de la expansión de la celda de Hadley, indica que lo que queda de nuestro siglo, la precipitación va a seguir en disminución y por lo tanto los eventos de sequía asociados a la mortalidad van a ser cada vez más frecuentes. Entonces, realmente hay una situación que la gente que trabaja en bosque, los ecólogos, la gente como nosotros que se asocia con el clima, que quiere ver cómo el bosque, cuál es la interacción, se sintió como de alguna forma llamada. A ver, tenemos que de alguna forma tratar de buscar solución a esta situación. Simplemente también del último informe del IPCC, donde está mostrando que esta situación de eventos climáticos extremos va a ser más frecuente. Y si uno mira para distintos escenarios de calentamiento, de 1,5 grados, 2 grados y 4 grados, toda la cordillera patagónica y gran parte de nuestro país, con excepción de la zona húmeda de la Pampa, la frecuencia de eventos, digamos, del cambio en la frecuencia de eventos de sequía de colores oscuros va a aumentar en el futuro. O sea que estas situaciones desfavorables para el bosque van a ser cada vez más frecuentes. Y quiero, antes de ir derecho al tema en sí, derecho al tema de por qué estoy hoy aquí charlando con usted de este tema, es por la relevancia que tienen los bosques, porque además de ser quienes me enseñaron a leer y conocer el pasado y poder tener información y hablarles de sismo y hablarles de relaciones y hablarles de lenguaje común, los bosques son el sumidero de carbono más importante a escala global y allí su relación con el cambio climático es clave. Todo nos indica que la forma de reducir el cambio climático es a través justamente de una reducción o minimizar justamente las emisiones. Absorben en este momento el 45% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y cuando uno mira las estrategias en revistas de innovación como esta, estrategias futuras de cuáles van a ser los sumideros de carbono, 10.7 está adjudicado a los bosques. Es la más alta, inclusive muy similar a la de los océanos, que hasta el momento se asume que es el gran sumidero de carbono. Es decir, que el rol que van a jugar los bosques en el futuro es clave y es fundamental en ayudarnos justamente en este desafío que presenta el cambio climático. Víctor hablaba justamente de los desafíos justamente de las academias de ciencia, y uno de ellos era justamente cómo íbamos a hacer esta transición energética. ¿Qué íbamos a pensar? Bueno, justamente la bioenergía es aquí clave y fundamental, el rol de los bosques en esta situación. Y otro punto también clave y fundamental, que hay una relación directa entre los bosques y la biodiversidad. Los bosques albergan la mayor parte de la biodiversidad terrestre de la Tierra. Entonces, proteger los bosques es ayudarnos a reducir el consumo de CO2, de gases de tipo invernadero, reducir el efecto del cambio climático. Además de todos los beneficios ecosistémicos, calidad del agua, todo lo que ocurre allí. Y más, tratar de conservar la biodiversidad, que es otro de los grandes desafíos. Es así que entonces, pensando en este concepto también, volvemos, como en algún momento lo indicó, y porque me parece súper importante, que tiene que ser a nivel de instituciones. Más de 16 instituciones del país nos pusimos de acuerdo para poder armar un programa para justamente identificar cuál es la relación entre el cambio climático y nuestros bosques. Son 93 investigadores que están participando de esta propuesta, que la denominamos Red Bosque Clima, donde une justamente la red de parcelas permanentes, que son dos redes existentes en el país, la de parcelas permanentes y Radar, que es la red de dendrómetros, para responder justamente a estas estratégicas. Establecer y coordinar una red nacional de monitoreo de crecimiento de bosques nativos argentinos, examinar justamente las interacciones entre los cambios climáticos
y los bosques para poder proyectar justamente qué va a ocurrir con nuestros bosques durante el siglo XXI. La red de parcelas permanentes justamente se basa fundamentalmente en la medición del crecimiento y en el establecimiento de parcelas, como vemos, y en el uso de barrenos de incremento que nos permiten obtener la historia de los árboles y que nos van a permitir proyectar el crecimiento de los bosques en nuestro país. Y acá muestro simplemente un ejemplo. A lo largo de un gradiente, aquí hay gente que conoce mucho el lugar de Río Toro, allá figura el Río Toro, donde tenemos dos sitios de muestreo, los huemules y luego en el río Túnel, desde bosques relativamente húmedos a bosques relativamente secos, a lo largo justamente de ese gradiente de precipitación que va del lago San Martín al lago Viedma. Y allí pudimos ver que los bosques de altura, los que crecen en el límite con la estepa, sorpresivamente eran los que más crecían. Son justamente los sitios secos, pero con una tendencia negativa. En tanto que los bosques en Río Toro y en situaciones intermedias, los bosques húmedos con alta precipitación, el crecimiento está aumentando en el tiempo, por lo menos durante el siglo XX eso había ocurrido. Y que existe, obviamente, como uno espera, una relación muy fuerte. Estos son procesos en los cuales nosotros usamos para medir la relación entre el crecimiento, el ancho del anillo y el clima. Y se ve claramente que, por ejemplo, la temperatura de noviembre a enero, o sea, de la primavera, está fuertemente relacionada con el crecimiento en los sitios húmedos, la temperatura de noviembre a marzo en los sitios mésicos, y la temperatura, la precipitación y la temperatura de octubre a diciembre son desde diciembre previo al octubre actual relacionados en forma negativa justamente con el crecimiento. Entonces, esas relaciones que uno puede construir y puede armar son las que podemos usar justamente para proyectar en el futuro qué es lo que va a ocurrir con nuestros bosques. Y entonces, esto es lo que vemos, esto es lo que conocemos. Es lo que conocemos, podemos calibrar entre el crecimiento de nuestros bosques y los modelos climáticos para la región y poder proyectar así en los sitios secos donde la relación es inversa a la temperatura y donde va a haber un aumento de temperatura, indica que hacia el futuro el crecimiento de esos bosques va a disminuir y que la posibilidad de situaciones adversas para el crecimiento va a ser negativa. Por el contrario, en sitios húmedos y en sitios mésicos la situación va a ser opuesta. Es decir, esta técnica nos permite proyectar en lo que viene del siglo cómo va a ser el crecimiento de nuestros bosques en base de las especies y de su ubicación a lo largo de los gradientes ambientales. Y para ir cerrando, ¿qué es lo que va a ocurrir con el otro componente? El otro componente es justamente, en lugar de tener esta información año a año, ahora contamos con instrumental, con equipos técnicos que nos permiten medir esto que se denomina dendrómetro, el crecimiento de los árboles cada 15 minutos. Cada 15 minutos está midiendo el crecimiento radial de 6 a 12 árboles en un lugar determinado. Y que combinamos con un extractor de microsecciones que nos permite ver cuál es el crecimiento en particular justamente de los árboles en un lugar dado. Esto forma parte entonces de esta red nacional que estamos creando, Red Bosque Clima, para poder justamente conocer cuál es la relación entre el crecimiento de los bosques y el clima en distintas escalas temporales para poder justamente proyectar el futuro de nuestros bosques. No quiero cansarlos con datos, estos son 3 años de mediciones y esto corresponde al nogal y al cedro en Tucumán, donde se están instalando estas estaciones. Ya llevamos 3 años y se ve claramente como un año en el cual aquí el periodo de crecimiento 2022-2023 que coincidió con la gran sequía, fíjense en esto, viene justamente del déficit hídrico. El mapa muestra a Argentina desde marzo de 2022 a febrero de 2023 y vamos a comparar entre dos sitios, este de San Javier, allí para los nogales y los cedros en Tucumán, con Ñacuñán en Mendoza, y ustedes pueden ver que el año seco, el periodo de crecimiento 2022-2023, tuvo un menor crecimiento comparado con los años previos de mejores condiciones húmedas y menores. Y que aun cuando están creciendo en un mismo bosque dos especies similares como el nogal, que es el juglans, y el cedro, que usamos para carpintería, que usamos para construcciones en nuestro país, tienen distintas
si bien hay similitudes en el crecimiento, uno muestra claramente que el cedro tiene una capacidad de crecimiento mucho más alta que la que tiene el nogal. Y que, bueno, su asociación con el clima, vemos que la variabilidad del cedro con el clima es enorme, es muy fuerte, no tanto así la del nogal. Entonces estamos ganando en datos, ganando información que vamos a emplear justamente para tener una estimación futura de cada especie en cada lugar del crecimiento del bosque. Aquí simplemente para comparar y para ver este rol que tienen los árboles como elementos que están dispuestos también a contribuir y a luchar justamente en este desafío con el clima. Y simplemente mostrarles a ustedes que los árboles, como consecuencia de la actividad fotosintética y la pérdida de agua, se deshidratan durante el día cuando hay mucha actividad fotosintética, pero que tienen la capacidad de recuperarse durante la noche. Y que ese proceso de recuperación, estamos viendo que aquí hay una mayor amplitud de ese ciclo diario. Es decir, como que el árbol está luchando en situaciones en las cuales la humedad, vemos en el celeste está la humedad fue relativamente baja. Es decir, que hay también como una participación, es decir, no son simplemente seres que están mirando, digamos, tienen actividades, se están comportando, justamente actuando frente a situaciones climáticas diferentes para poder contrarrestar los desafíos que plantea justamente el cambio climático. La situación extrema es justamente el otro punto, aquí en Ñacuñán, en la provincia de Mendoza, donde como consecuencia de la famosa sequía que dejó al país complicado desde el punto de vista de la producción de cereales, también llegó y afectó la zona de Mendoza. Y el año 2022-2023, fíjese que no hubo crecimiento, hubo 1,9 milímetros crecieron en promedio los árboles en el año anterior, 1,1 este último año, pero ese año la situación fue tan desfavorable que prácticamente no hubo crecimiento del árbol. Y lo interesante es que combinando estos estudios con los estudios de crecimiento, esto de la toma de extractor, ahí estamos viendo qué células se están formando, qué material se está formando en un periodo determinado de crecimiento. Aún cuando no hubo crecimiento, cuando los dendrómetros, cuando estos aparatos nos dijeron que el árbol no creció, que al contrario disminuyó en diámetro, el árbol disminuyó en diámetro porque hubo todo un proceso de transferencia de agua desde el fuste a la zona de crecimiento. Y si hay formación en noviembre del 22 de un pequeño anillo, que es lo que queda entre la línea blanca y el tejido cambial, indicando que tiene la capacidad del árbol de perder agua o usar agua acumulada en el tronco para tener crecimiento cuando la situación ambiental no tiene la capacidad de darle agua. Entonces estamos viendo que hay ahí toda una capacidad de adaptación a una situación extrema que no lo hubiéramos imaginado si no tuviéramos justamente toda esta red armada, todos estos equipos que están ahora funcionando. En este momento hay 34 estaciones de mediciones, 16 provincias de Argentina y bueno, esperamos poder seguir, tratar de buscar fondos nacionales e internacionales para poder seguir con esta red, tener todos los bosques representados. Esto ha sido hace muy poco, hace 10, 15 días, donde estuvimos visitando Misiones, Entre Ríos. En Misiones todo un show montaron los estudiantes con la capacidad de subirse en los árboles y colocar el panel solar para que hace funcionar todo este sistema bien arriba de una grapia de 25 metros de altura. Por ahí en la imagen se ve justamente que el cable, el Protodur bajando de allá de arriba, La Rioja, Santiago del Estero. Es decir, la idea es seguir avanzando con esta red y ojalá podamos tener en todos los bosques argentinos este equipo, estos aparatos que nos permiten medir el crecimiento de los árboles con tal detalle. Cerrando, para mí los árboles son un árbol. Es decir, perdón, los árboles son un libro. Ya estoy cerrando, entonces. Los árboles son un libro y esta imagen que no es mía, pero sí de alguien que me parece fantástico, donde las hojas, los anillos de crecimiento de estas bandas representan justamente las hojas de un libro. Entonces tenemos mucho para aprender, mucho para ganar del entendimiento de los árboles. Y bueno,
Cierro dándole las gracias por la atención, muy agradecido y siendo consciente de que tenemos que estar todos involucrados en esta defensa justamente del bosque nativo en nuestro país y en todo el mundo. Y les agradezco enormemente la atención que han tenido. Muy amables.